Bueno, entonces ahora vamos a ver la sección 2.5 del libro de Leto, que es regla de la cadena para funciones de más de una variable. Y se recuerde que con la notación de Leibniz, la regla de la cadena para una función de una variable se expresa como sigue para una variable. Si y es una función de u, es una función de u, eh, y de y en y de y de u existe, y si u es una función de x y de u de x, no, perdón, aquí no es esta, yo lo puse, ahí está, de x, está poniendo de x, existe, entonces, y es una función de x y de y en dx existe está determinada, o sea, lo que voy o lo que se va es de y en dx es igual a dy de u respecto a u por du respecto a x. Que aquí en sí esto es como si se cancelara esto, ¿no? Así, du en du y ya sería lo mismo. ¿Sí? Entonces esto es para una variable independiente, que lo habíamos visto, o una función de una variable, ¿no? Dice, ahora se considera la regla de la cadena para una función de dos variables, donde cada una de estas variables es también una función de dos variables. Entonces aquí tenemos el teorema, la regla de la cadena. Si u es una función diferenciable de x y y, entonces u es igual a f de x, y, donde x es igual a f, una función de r, s, y y es una función de g de r, s. Y la parcial de x con respecto a r, la parcial de x con respecto a s, y la parcial de y con respecto a r, y la parcial de y con respecto a s, existen. Entonces u es una función de r y s. Además, aquí tenemos la parcial de u con respecto a r, es igual a la parcial, aquí también, ¿no? Este es ur, ur. La parcial de u con respecto a x, la parcial de x con respecto a r. La parcial de u con respecto a y, la parcial de y con respecto a r. Es de manera similar, ¿no? Si se quitara esto, se cancelara, pues ya quedaría esto. La parcial de u con que es una mala suma. De manera similar esto, ¿sí? Esta demostración se dice, se deja para el final de la sección, de modo que primero se verán algunos ejemplos y ejemplos de ilustración con el fin de que se familiarice con el enunciado de la regla de la cadena, que es esto. ¿Sí? Entonces, aquí pones la regla de la cadena para funciones de una variable se recuerda fácilmente al considerar una derivada ordinaria como el cociente de dos diferenciales, pero no se tiene una interpretación similar para derivadas parciales. Cadena de la regla del, no, perdón. Sin embargo, un recurso mnemotécnico conveniente para recordar la regla de la cadena consiste en un diagrama de árbol con ramas que parten de una variable a otra, como se muestra en esta figura. Miren. Esta es la figura, si esa es función de R y S, esta es como una, aquí, bueno, aquí está ahí está mal en el libro, este es Y. Entonces esto es como un árbol, ¿sí? Dice, con el fin de obtener la ecuación para du de R, se consideran los caminos a lo largo de las ramas de U a R, y se tienen dos de tales caminos, cada uno con dos par de ramas. Sumen los productos de las derivadas parciales asociadas con las ramas de cada término, de modo que, entonces aquí lo que vamos a tener es la parcial de U respecto a R es igual, a ver, es que como que me quedó medio feo esto. Voy a poner acá la parcial de U con respecto a R es igual a la parcial de U
con respecto a X por la parcial de X con respecto a R más la parcial de U con respecto a Y por la parcial de Y con respecto a R. ¿Sí? Estamos derivando esta, luego esto también para acá, ¿no? La parcial de Y. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Es la primera ecuación del teorema 1251, que sería esta. Sí, o sea, es importante ver este tipo de como ramas, ¿no? ¿Sí? La segunda ecuación del teorema puede obtenerse en la misma forma, considerando los dos caminos a lo largo de las ramas de UAS. De UAS, este es de UAR y de UAS. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí vamos a ver el ejemplo 1. A ver esto. Ejemplo 1. Dice, sean U es igual a X cuadrada más Y cuadrada. X es igual a RE a la S. Y es igual a RE a la menos S. ¿Sí? Aplique la regla de la cadena. La regla. Para calcular la parcial de U respecto a R, la parcial de U respecto a S. Entonces, aquí le voy a poner con rojo. Solución. Entonces, de manera similar a lo que ya hemos visto anteriormente, es la parcial de U respecto a R es igual a la parcial de con respecto a X, la parcial de X con respecto a R, más la parcial de U con respecto a Y, por la parcial de Y con respecto a R. Entonces, la parcial de U con respecto a X, pues aquí esto se mantiene constante, entonces sería 2X. Luego la parcial de X con respecto a R, pues esto sería 1, entonces sería E a la S. Espero que no haya problema. Más la parcial de U con respecto a Y, que sería 2Y. Y luego la otra sería, pues, E a la menos S. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí lo que se hace es, por ejemplo, es X, vale RE a la S y Y es igual a RE a la menos S. Sí, a ver, déjenme ver. Ah, no, aquí, perdón. Esta no es porque me estaba dando 3. Entonces este no es 2. Este es 3. Entonces aquí lo que se hace es sustituir 2 por X, pero X vale R a la S por a la S más 3 por R a la menos S por a la menos S. Entonces esto es igual a que pues se suman los exponentes, estos quedarán 2R a la 2S más 3R por a la menos 2S. A ver. Pero aquí, no, pero aquí me falta algo. Esta, a ver, aquí nadie me estaba diciendo, pero esta es importante. Es 3y al cuadrado
Entonces aquí este está el cuadrado. Y este sería R al cuadrado. Y este sería menos 2S menos S menos 3S. ¿Sí? Entonces era 2R a la menos. Este sería el resultado, ¿no? Con respecto a R. Para dejarla esta ecuación solamente en términos de R. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el otro caso, la parcial de U con respecto a S, de manera similar al caso anterior. Entonces, pues aquí, ¿qué es lo que hago? Pues queda de manera similar esto, 2x, la parcial de U con respecto a X. Ahora la parcial de X con respecto a S, pues queda, pues que si hubiera 12S o algo así, otra lo vamos a ver en el otro caso. Pero bueno, aquí está, sale como constante R y la derivada de la exponencial E a la U, E a la S es la misma, E a la S. Más que la parcial de U con respecto a Y, que sería 3Y cuadrada, que era lo que se me estaba pasando ahorita, por la parcial de Y con respecto a S. Entonces aquí tenemos este signo, nos va a quedar que es menos R a la menos S. Entonces ahí sí cambia. Entonces aquí sustituimos otra vez X, que sería 2 por R a la S, por R a la S, más 3 por Y al cuadrado, que sería R al cuadrado a la menos 2S, porque lo estoy elevando al cuadrado, ¿no? Ya para hacerlo. Menos R a la menos S. Entonces te lo va a sacar este signo negativo, ¿no? Entonces aquí quedaría como 2R al cuadrado a la 2S menos, con el signo negativo 3R al cubo por a la menos 3S. 2R cuadrado. Entonces aquí es la parcial de U con respecto a S. Y ahí quedaría el resultado, que es distinto, ¿no? Pero bueno. Dice, un problema particular de notación surge cuando se considera U como una función de X y después como una función de R y S. Sí, a él a poner acá. Si U es igual a una función de X, Y X es igual a una función de R, S y Y es igual a una función de G, R, S. Entonces, U en sí va a ser igual a una función de F, R, S, G, R, S. Ahí así. Observe, observe que U va a ser distinto de una función de R, S. O sea, nada más como que están aclarando, ¿no? Esto. Vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a ver. Bueno, dice, en el ejemplo ilustrativo dice, en el ejemplo 1 se tenía que U era igual a F de X, Y. X es igual a una función de R, S. Y G, no, perdón, Y es igual a G, R, S. Y le voy a poner esto es igual a X cuadrada más Y al cubo. Esto es igual a RE a la S. Esto es igual a RE a la menos S. De modo que U es igual a una función de F, R, S, G, R, S y F, R, S, este es R,
es igual a r cuadrada más s al cubo. Entonces aquí va a ser r cuadrada e a la 2s más r al cubo y a la menos 3s. O sea, esto es de esto. U va a ser distinto de FR. O sea, que no va a ser lo mismo, lo que estaban diciendo hace ratito, ¿no? No va a ser lo mismo cuando uno se evalúa esto, lo ponemos acá, queda r cuadrada x e a la 2s. Es distinto a r al cuadrado. ¿Sí? Entonces nada más hay que tener en cuenta. Dice, el propósito del ejemplo 1 es mostrar la aplicación de la regla de la cadena. Se pudieron haber obtenido las derivadas parciales de manera simple al sustituir las expresiones para x y y en la expresión para u antes de haber diferenciado. Entonces, ahorita vamos a ver esto del ejemplo ilustrativo 2. Dice, del ejemplo 1, como se mostró en el ejemplo ilustrativo, o sea, es esto. U es igual a r al cuadrado e a la 2s más r cubo e a la menos 3s. Al calcular las derivadas parciales de esta expresión se obtienen, o sea, vamos a derivar la parcial de u con respecto a r es igual a, pues ya derivamos esta, que era 2r e a la 2s más 3r al cuadrado e a la menos 3s. Y esta es como que más directa. ¿Sí? Ahora, por otro lado, la parcial de u con respecto a s es r cuadrada por 2e a la 2s, aplicando la regla de la cadena. Luego, menos r al cubo sale como constante, quedará menos 3e a la menos 3s. Entonces esto, la parcial de u con respecto a s es igual a 2 veces r cuadrada e a la 2s menos 3. No, este es más, ¿verdad? Aquí es más, pero con este menos ya me estaba yendo con este signo negativo. R cubo e a la menos 3s. Y es ese el mismo resultado que habíamos obtenido anteriormente, lo cual es acorde con los resultados del ejemplo 1. ¿Sí? Dice, ahora suponga que U es una función diferenciable de las variables X y Y que también X y Y son funciones diferenciables de la variable T. Entonces, U es una función de la variable T. En consecuencia, la regla de la cadena, voy a poner aquí regla de la cadena, cuando es también función del tiempo, con derivadas ordinarias, en lugar de derivadas parciales, se transforma. Entonces aquí tenemos la derivada total de u con respecto al tiempo, es igual a la parcial de u, que esto es importante, es también cuando ven ecuaciones diferenciales ordinarias, también se utiliza mucho esto. X por la derivada, no, pero esta no es derivada parcial, es que ahí lo pone como X en dt, más la parcial de u con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Sí, la derivada ordinaria de u en dt, dada por esta fórmula, se denomina derivada total. O sea, esto de u en dt, para especificar, ¿no? ¿Sí? Con respecto de u con respecto a t. Dice ejemplo 2, vamos a continuar aquí. Dice sean y es igual a 2wz más z al cuadrado. W es igual a la x y z es igual a coseno de x. Entonces calcule la derivada total de y de x aplicando la regla de la cadena.
Sí, hasta ahí. Entonces, aquí, a ver, déjenme ver. Ahí está el diagrama de árbol. Es esta. Y es función de X, bueno, hasta acá. No, aquí está, es, a ver, de Y, de W. Ah, no, sí está bien, de Z. Bueno, entonces, ahorita vamos a ver acá esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De Y en dx es igual a la parcial de Y con respecto a W, o la derivada de W con respecto a X, más la parcial de Y con respecto a Z, por la derivada de Z con respecto a X. Ahí así, ¿verdad? Que en sí les digo, esto se cancelaría la parcial de Y con respecto a X. Este también se quitaría o se eliminaría, pero bueno. La parcial de Y con respecto a W es 2Z, ya, ¿no? 2Z, y luego la parcial de W con respecto a X, pues es la misma, y a la X. Esta no hay mucho. La parcial de Y con respecto a Z, pues aquí sí tenemos 2Z. No. Este es 2W, ¿no? 2W más 2Z. Ahí está. Y luego la parcial de la derivada de Z con respecto a X es menos seno de X. Entonces aquí, ¿cuánto vale Z? Para dejarla todo en términos de X. Entonces aquí quedaría 2 por Z, que vale coseno de X por E a la X, más 2W quedaría 2 por E a la X, más 2 por coseno de X por menos seno de X. Entonces aquí quedaría la derivada de Y con respecto a X, quedaría 2E a la X coseno de X. No es más, es menos. Es menos. Si le pudiéramos dejar. Entonces es 2. Ah, no, bueno, aquí lo puedo factorizar. 2 por E a la X más coseno de X por seno de X. Ella es en la multiplicación, editor. Pero al igual así puede quedar, ¿no? O sea, 2e a la X coseno de X menos 2e a la X seno de X menos, pero bueno, aquí ya sería multiplicado. Al igual lo voy a quitar aquí este paréntesis. Ya nada más sería por seno de X. Y ya quedaría la derivada. ¿Sí? Bueno, entonces dice, en el enunciado del ejemplo, en el teorema 1251, U es la variable, dependiente. R y S son variables independientes. Y reciben el nombre de variables intermedias. A continuación se extenderá la regla de la cadena de variables intermedias y M variables independientes, que es el teorema, la regla de la cadena general. Suponga que U es una función diferenciable de las n variables x1, x2 hasta xn, y cada una de ellas, cada una de estas variables es a su vez una función de las m variables, y1, y2 hasta ym. Suponga además que cada una de las derivadas parciales, la parcial de x con respecto a y es igual, bueno, y es igual a 1 hasta n, y j, aquí aquí debería ser la parcial de u, aquí como que no se diferencia, es y, bueno, j es igual, va desde 1 hasta m existen, entonces u es una función de y1 hasta ym, y la parcial de u con respecto a y1 es, esta es la forma general, ¿no?
Aquí se va aumentando. Si es que aquí este es I y este es J. Es que aquí también viene en el libro la parcial de X y con respecto al Y, pero no es YJ. Sí, porque aquí está mal en el libro. Esta debería ser J. J. Sí, nada más para tenerlo en cuenta. Porque esta va X hasta N, su índice, desde igual 1 hasta N, y estas van desde I hasta J, es M. J va desde 1 hasta M. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Dice, si U es una función diferencial desde las n variables x1, x2 hasta xn, y cada xi es una función de la variable t, entonces U es una función de t y la derivada total de U con respecto a t está determinada por, entonces voy a dejarla así, du con respecto al tiempo o a t, por lo regular es el tiempo, ¿no? Pero U con respecto a x1, pues la derivada de x1 con respecto a t, más la parcial de U con respecto a x2, por la derivada de x2 con respecto al tiempo, más así se va hasta más la parcial de U con respecto a xn por la derivada de xn con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces aquí voy a ver el ejemplo, lo voy a hacer acá del lado izquierdo, voy a moverla. Ahí está. Voy a poner aquí el ejemplo 3. Dice, sean ux cuadrada más y por z, x es igual a r seno de t, y es igual a r coseno de t, y z es igual a r seno cuadrado de t. Entonces calcule la parcial de u con respecto a r y la parcial de u con respecto al tiempo, aplicando la regla de la cadena. Esta está un poquito larga, entonces el diagrama de árbol, ahorita se los voy a mostrar. Este es el diagrama de árbol que tenemos para este sistema, que pues también sí es algo más largo. Entonces aquí tenemos las tres derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z. Y aquí está x, y, z, rt, rt y rt. Entonces aquí la parcial de x con respecto a r, x con respecto a t. Y con respecto a r y y con respecto a t. Z con respecto a la parcial de z con respecto a r, la parcial de z con respecto a t. Entonces ahí se tiene, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es la primera, ¿no? La parcial de u, solución, con respecto a r, que es igual a, de manera similar al caso anterior, nada más que se extiende la parcial con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a r, más la parcial de u con respecto a y, por la parcial de y con respecto a r, más la parcial de u con respecto a z, por la parcial de z con respecto a r. Ahí está, ¿no? Y ahí se van las de estas. Entonces, tenemos que la parcial de u con respecto a x es igual a 2x. Lo voy a hacer por pasos. Esta es la primera, luego la parcial de x con respecto a r es seno de t. Es la primera, ¿no? Más la parcial de u con respecto a y sería z, más por la parcial de y con respecto a r, que sería coseno de t, más la parcial de u con respecto a z, que sería y, por la parcial de z con respecto a r. Entonces aquí sería seno cuadrado de t. ¿Sí? Entonces, a ver, otra vez ahí está. X, ¿cuánto vale? 2
X va a ser R seno de T por seno de T, aquí está alargando un poquito, más Z, que vale R seno cuadrado de T, coseno de T, más Y, que es R coseno de T, por seno cuadrado de T. Entonces aquí tenemos que es 2R seno cuadrado de T, seno cuadrado de T, más R seno cuadrado de T, coseno de T, más R seno cuadrado de T, coseno de T. ¿Sí? Entonces, esto, pues aquí lo puedo factorizar. Entonces, esto nos va a dar 2R seno cuadrado de T, que la canción está, más 2 veces R seno cuadrado de T, coseno de T. Sí, entonces aquí tenemos 2 y seno. 2 y seno cuadrado de T. Entonces, esto es igual a... No, 2R, ¿no? Es 2R. Todo esto. Lo factorizamos. 2R seno cuadrado de T, que sería 1 más coseno de T. Esta es la parcial de U con respecto a R. Y quedaría ese resultado ya simplificado. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí, a partir del diagrama de árbol, se saca de manera similar la derivada de U con respecto a T, pero bueno, aquí era la derivada parcial de U con respecto a R, es esta, ¿no? Entonces, aquí ya nada más tenemos que hacer las operaciones pertinentes. La parcial de U con respecto a X es igual a 2X. Luego la parcial de X con respecto a T es coseno de T. No, a ver, espérenme. La parcial de X con respecto a T es esta, sale constante R coseno de T, más la parcial de U con respecto a Y sería Z, por la parcial de Y con respecto a T es coseno es menos seno de T, menos R, menos, voy a borrar para que se vea, si no se va a ver, menos R seno de T. Sí. Y luego más, lo voy a hacer un poquito más para acá. Ahí así, la parcial de U con respecto a Z, que sería Y, por la parcial de Z con respecto a T, que sería, hoy otra vez aplicando la regla de la cadena, que sería 2R seno de T por la derivada, ¿no? Que es coseno de T. ¿Sí? Bueno, de manera similar como en el caso anterior, que lo que hacíamos, pues es 2x que vale R seno de T por R coseno de T más Z que vale R seno cuadrado de T por menos R seno de T más Y ¿cuánto vale? Y es R coseno de T. R coseno de T por 2R seno de T. Vamos a mover para acá un poquito. Ahí está porque está largo. Coseno de T. ¿Esto? Ah, no, esto no. Esto es Y. Y, ¿no? Y es R coseno de T. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Esto quedaría como 2R cuadrada seno de T coseno de T más R cuadrada, aunque aquí no es más, lo voy a poner ya con el signo negativo, menos
2r cuadrada seno cubo de t más 2r cuadrada seno de t coseno cuadrado de t. ¿Sí? Aquí lo que podemos hacer, pues podemos factorizar. Aquí no tenemos 2, pero sí podemos factorizar el r cuadrada seno. Bueno, aquí es r, no todo, pero bueno. Entonces, lo que pudiéramos hacer es la parcial de u con respecto a t es igual a r cuadrado seno de t, quedaría como 2 coseno de t, seno de t menos seno cuadrado de t más 2 coseno cuadrado de t. Ahí está. Déjenme confirmarlo. 2 coseno cuadrado de t menos seno cuadrado. Sí. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si, el ejemplo 4. Dice, si f es una función diferenciable, y a y b son constantes y a y b son constantes, demuestre que z es igual a f de 1/2 de b por x al cuadrado menos 1/3 por a por y al cubo. ¿Satisface la ecuación? La ecuación diferencial parcial. A por y cuadrada por la parcial de z con respecto a x más bx por la parcial de y con respecto, no, la parcial de z con respecto a y es igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahí solución, vamos a ver. Dice sea u igual a 1/2 de b por x al cuadrado menos 1/3 por a por y al cubo. ¿Sí? Se desea probar que z es igual a una función de u. Satisface la ecuación dada. O sea, ¿cuál es la ecuación dada? Esta. ¿Sí? De la regla de la cadena, utilizando el diagrama de árbol que tenemos aquí, miren, z, la derivada de z con respecto a u, y luego la parcial de u con respecto a x, y luego por otro lado la otra rama, ¿no? Entonces aquí se hace un poquito de manera distinta a lo que estábamos viendo anteriormente, pero es lo mismo. La parcial de z con respecto a x es igual a la derivada de z, que era lo que les decía con respecto a u, que es esta, y luego por la parcial de u con respecto a x. Eso es por un lado. Y por otro lado, la parcial, no, la derivada, no, la parcial de z con respecto a y es igual a la derivada de z con respecto a u. Déjame ver aquí. Con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a no, no, es a y, a y. Aquí tenemos no, con respecto a y. ¿Sí? Entonces, aquí esto lo manejan como la derivada de z con respecto a u, perdón, es la derivada de u por la parcial de u con respecto a x, quedaría como 1/2 por b por 2x,
que sería esto, ¿no? Entonces aquí esto se cancela. Esto es F' de U es igual a Bx. No, perdón, aquí no es este. Esta es B por X. ¿Vale? Entonces aquí de manera similar, esta es la derivada F, porque es la misma, esta y esta, ¿no? Entonces la parcial de U con respecto a Y es menos un tercio por A por 3Y cuadrada. Entonces de manera similar se cancela y queda que es F' de U por menos A por Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos. Por lo tanto, se tiene que... a ver, déjenme ver, lo voy a poner aquí. A por Y cuadrada por la parcial de Z con respecto. Estoy escribiendo la ecuación de arriba. Más B por X por la parcial de Z con respecto a Y. Entonces esta es esta. Y esta es este. Entonces lo que vamos a hacer es A por Y cuadrada por F' de U. Igual lo voy a poner así. Y cuadrada para diferenciarlo. Por Bx. Luego más Bx por la derivada parcial de z con respecto a y f' de u por menos a por y cuadrada. ¿Sí? Entonces, aquí lo que puedo hacer es, voy a factorizar f' de u que multiplica a b, a b x por y cuadrada más, menos a por b, que son las constantes, por x por y cuadrada. ¿Y esto cuánto da? Pues es abx por y cuadrada menos abx por y cuadrada. Esto da 0. Por lo tanto, es igual a 0. Y por lo tanto, entonces esto implica que se demuestra que es igual a 0. Que es igual a 0 esta ecuación de arriba, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver, dice, aquí en este ejemplo se emplea la regla de la cadena en una aplicación que trata sobre tasas relacionadas. Y se utiliza la ley del gas ideal. Vea el ejemplo, la sección 12.3 con K igual a 0.8. Eso no me acuerdo si lo vimos, se me hace que sí lo vimos. Para obtener la tasa a la que la temperatura varía en el instante en que el volumen del gas es de 15 litros y el gas está bajo una presión de 2 atmósferas. Si el volumen se incrementa a la tasa de 0.1 litros por minuto y la presión disminuye a la tasa de 0.2 atmósferas por minuto, hay que checarlo, ¿no? Entonces, para obtener la tasa. Entonces, solución. Dice, sea T minutos, el tiempo que ha transcurrido desde el volumen comenzó a incrementarse. O sea, volumen a incrementarse. Sean T grados Kelvin, bueno, no es, es en Kelvin. Así lo voy a poner en la temperatura, P la presión y B, esto es en atmósferas, lo voy a poner entre paréntesis, y el volumen en litros a los T minutos. De la ley del gas ideal, que es lo que se tiene, pues que PV es igual a KT. Esto ya lo hemos visto. El gas
PB es igual a KT, si no mal recuerdo, sí. Entonces, PB, K es igual a 0.8, 0.8 T. Entonces, despejando T, T es igual a 1.25, 5, P por B, ya que 0.8, 1 entre 0.8 es igual a 5 cuartos, o sea, 1.25. En el instante dado, P es igual a 12 atmósferas, B es igual a 15, y también nos dice que la derivada de P total con respecto al tiempo es igual a menos 0.2. ¿Qué es esto? La presión disminuye, ¿no? Por eso este. Y dB en dt es igual a 0.1. Y el volumen se incrementa, ¿no? Entonces aquí también es más 0.1 litros sobre minuto. Y dice, al aplicar la regla de la cadena, que es lo que vamos a hacer, la derivada de t con respecto al tiempo es igual a la parcial de t con respecto a p por la parcial de p, no, perdón, por la derivada total. La derivada total de p con respecto al tiempo más la parcial de t con respecto a b o a v, por la derivada total de v con respecto al tiempo. Entonces esto, voy a poner con otro color, esto va a valer menos 0.2. Y esto, la derivada de p con respecto a esto es 0.1. ¿Sí? Entonces la derivada de t con respecto a p, lo voy a poner de esta expresión. Esto es igual a 1.25 por la derivada de t con respecto a p, sería por b nada más, por menos 0.2, más la parcial de t con respecto a b, esto es 1.25 por la presión, por 0.1. ¿Sí? Entonces, si la presión es de 12, entonces ya nada más se sustituye, y el volumen de 15, entonces era 1.25 por V, que es 15, por menos 0.2, más 1.25 por la presión, que es de 12, por 0.1, y esto es la derivada, el cambio de la temperatura con respecto al tiempo, va a ser igual a menos 2.25, y es lo que hemos visto en problemas físicos, que se requiere una conclusión para esto, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner la temperatura, la T disminuye a la tasa de 2.25 Kelvin sobre minutos en el instante indicado. Ahí está. Esa sería la conclusión de este problema. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, si ahora se aplicará la regla de la cadena para demostrar un teorema que proporciona una fórmula para calcular la derivada de una función definida implícitamente, que eso también es importante. Dice, si f es una función diferenciable de la variable x tal que y es igual a f de x y f está definida implícitamente por la ecuación f de x, y, f, aquí falta el subíndice. Aquí este es, ¿sí? Ahí está. Ah, no, perdón, esta no, esta sí no va. Ahí está. Esta no va. Es igual a 0 y si f es diferenciable y f subíndice y x, y es diferente de 0, entonces la derivada de y con respecto a x es igual a menos la f de subíndice x, y, f y, x, y,
¿sí? La demostración, esto no lo voy a hacer, mejor me voy al ejemplo, que es el ejemplo 6. Entonces vamos a ver el ejemplo 6 para ver la aplicación de la... Bueno, entonces el ejemplo 6 dice calcule de y en dx, de y de x. Sí, x coseno de y más y coseno de x menos 1 es igual a 0. Entonces dice sea, solución, sea f de x, y es igual a x coseno de y más y coseno de x menos 1. Entonces, esta que es la derivada x, y es igual, la derivada con respecto a x, que este sería coseno de y, más la derivada del coseno es menos seno, voy a poner aquí, menos y coseno de x, no, de seno de x, ¿sí? Y la derivada con respecto a y de x, y, esto es igual a menos x, seno de y, más coseno de x. Ya, ¿no? Entonces, del teorema 12.513, esto es de y de x es igual a menos f de x, entonces quedaría aquí coseno de y menos y seno de x, ¿sí? Y luego acá menos x seno de y más coseno de x, ¿sí? Entonces, a ver esta cómo quedaría. De y de x es igual, puedo introducir el signo en la parte del numerador y el otro lo acomodo, ¿no? El denominador. Entonces esto, el denominador coseno de x menos x seno de y, y el otro quedará y seno de x, el numerador, menos coseno de y. Ya está la derivada. ¿Sí? Se compara la solución del ejemplo anterior con la del ejemplo 4 de la sección 2.9, donde se obtuvo la misma expresión para dy en dx. ¿Sí? Entonces, esto aplicando este teorema para derivadas parciales y ya. Entonces, es como que más directa, no recuerdo esta, la verdad, pero es como que directa esta, ¿no? Aquí rápidamente aplicando el teorema 253. Bueno, entonces ahora continuamos. Dice, ahora considera una ecuación de las tres variables x, y y z y suponga que la ecuación define implícitamente a z como una función, una o más funciones diferenciables de x y y. Por medio del teorema siguiente, análogo al teorema 12.5.3, se pueden calcular la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Entonces aquí nada más se hace de manera similar al caso anterior, pues ya, ¿no? Entonces la demostración no la voy a hacer, no voy a hacer el ejemplo 7, que es calcule la parcial de z con respecto a x, no con respecto a x, ¿por qué no le ponen? Pues ahí luego también hay algunos errores, ¿eh? Y la parcial de z, no tan graves, pero sí, sí, 4z al cubo más 3x, z al cuadrado, menos x, y z, menos 2x, y cuadrado, más 7 igual a 0. Dice sea f de x, y, z igual a 4
z al cubo más 3xz al cuadrado menos x, y, z menos 2x, y al cuadrado más 7 igual a 0. Entonces, f x, y, z es igual a ¿qué? Pues a 3, este es 0, este es 3z al cuadrado, porque 3 es la derivada de x con respecto a x igual a 1, menos yz menos 2y cuadrada. F y de x, y, z es igual a ¿qué? La primera no tiene y, la segunda tampoco, la tercer término es x, z, menos 4xy. F de z, x, y, z es igual a ¿qué? 4 por 3, 12z cuadrada. Luego más 3 por 2, 6, más 6xz. Me pasó. Ahí así. Y luego menos xy. Menos xy. Ahí están las derivadas. Entonces, solo lo que se va a hacer es la derivada de z parcial, parcial z con respecto a x. Esto es igual a menos f de x, que sería esta, 3z cuadrada menos yz menos 2y cuadrada, fz, que sería 12z cuadrada más 6xz menos xy. Esto sería igual a ver. Este es negativo, la parcial de z con respecto. Sí, es que está 3z al cuadrado, pero sería negativo con respecto a x. F de x sería 3z cuadrada menos yz menos 2y cuadrada. 12z. Es que aquí lo pone como positivo. Pues en principio debería ser negativo, 3z al cuadrado. Bueno, el chiste es de que en principio así ya queda, ¿no? Eso no hay tanto problema como el otro. La parcial de z con respecto a y es igual a menos f de y, menos, menos xz, menos xz, menos 4xy, entre 12z cuadrada más 6xz, xy. Es que aquí, ya sea que sea negativo o sea positivo, es que esto lo que estoy viendo es de que también esto, como si fuera positivo esto y sea la derivada es igual. O sea, aquí no sé si sea un error de dedo del libro sino negativo, porque en principio el libro de Leito lo que maneja es este resultado, menos xz menos 4y menos 4x o no, y entre 12z más 6xz menos xy. Ya quedaría así, pero bueno, igual y no sé si tenga aquí, pero en el caso anterior si era con signo negativo, sí lo dejó como positivo, aquí se cambió y ya, entonces aquí en principio pues debería ser negativo y estos positivos, en principio como no creo que haya así, sí, tal es el resultado, ¿no? Y pues ya, aquí se terminaría esto.